Yo decía, yo quiero escribir un libro, pero ¿Por dónde empiezo? pero eso cómo se hace, claro. Pero el 80% de los libros se venden en las conferencias. En ese momento, en caliente, todo el mundo compra. Yo siento que me eligió él a mí. O sea, yo realmente no me senté un día y dije, voy a escribir sobre Beethoven. La imagen colectiva es que Sam está enfadadísimo. Yo digo, a mí esto no me cuadra. Tiene que haber algo más. ¿Cómo surgió de la tesis un ensayo en este formato de psicobiografía? La única dificultad realmente fue darle una estructura distinta. O sea, yo enseguida pensé en, hay que montar un índice. A partir del índice ya todo sale rodado, ¿no? Esto es una cosa que yo tengo comprobadísima. Si pones el libro a la venta, la tasa de conversión, el porcentaje de gente que compra es del 100%. Y yo a lo mejor me ponía 3-4 horas diarias obligadas. O sea, hoy es el libro, ¿no? Y claro, pues en 6 meses sale. No puedes escribir solo cuando te viene la inspiración o cuando, mira, tengo la tarde libre, me voy a poner. Claro. Sino que lo tienes que hacer de un modo mucho más sistemático. Bienvenidos a un nuevo episodio de Conversaciones Mapea, un espacio en el que una vez al mes conversamos con un autor o autora de mi curso online Método Mapea. Como quizá ya sabes, Método Mapea es un curso online en el que enseño a los alumnos a escribir un buen libro y a conseguir publicarlo con una editorial tradicional. Empezó en 2019, lleva 10 ediciones y funciona realmente bien. De hecho, ya hay cerca de 300 alumnos que han conseguido firmar un contrato con una agencia literaria o bien con una editorial. De hecho, no hay semana que no se publique un nuevo libro, y lo que me gustaría en este programa es que, además de que conozcáis el curso con más detalle, podáis sobre todo conocer también a los alumnos que hace algún tiempo estaban en el mismo lugar que quizá tú te encuentras ahora. Hoy tenemos con nosotros a una invitada muy especial, Abigail Jareño. Abigail, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Roger? Muy bien, ¿y tú? Yo feliz de estar aquí. Oye, Abigail tiene un ensayo que no es un ensayo, bueno, ahora entraremos en materia, es un ensayo, pero es también una biografía, pero sobre todo es una psicobiografía, que hoy nos comentará exactamente qué es, que se titula Ludwig, Humor, Genio y Corazón, y que versa sobre la figura de Ludwig van Beethoven. Abi, cuéntanos un poco eso de la psicobiografía. Porque el libro es un ensayo, por supuesto, sí. es no ficción, pero no es una biografía de Beethoven donde expliques toda su vida desde que era pequeñito, sino que te centras en una serie de cuestiones. Y en concreto lo que tú has hecho es una psicobiografía. Cuéntanos qué es esto de la psicobiografía. Bueno, la psicobiografía es un estudio psicológico, es un método de investigación donde lo que queremos es dar coherencia a la historia de vida de un individuo. Entonces, como es ese psico, esa coherencia la damos a través de modelos psicológicos. O sea, intentamos entender a la persona pues, con nuestras teorías del desarrollo, teorías de personalidad, etcétera. Oye, ¿y cómo surgió la idea? Porque tú empezaste escribiendo, tú eres académica, eres profesora, empezaste escribiendo tu tesis doctoral, eres doctora. ¿Cómo surgió de la tesis, que es una cosa mucho más académica, ¿no? Más árida, un ensayo en este formato de psicobiografía? Bueno, la tesis es una psicobiografía. O sea, la tesis realmente es el uso del método de la psicobiografía aplicado a la figura de Beethoven. Y lo que pasó es que yo me lo pasé fenomenal haciendo esa tesis. O sea, de hecho, aprovecho y recomiendo a la gente que haga tesis doctoral que elija el tema de su vida, porque si no es que se sufre mucho. Entonces yo lo pasé muy bien, me divertí, aprendí muchísimo a nivel personal y profesional y dije, bueno, que esto se quede nada más que en la comunidad científica es un poco triste. O sea, estoy hablando de Beethoven, que lo conoce todo el mundo. Digo, pues voy a darles toda esta información a la gente de la calle. Y así fue, me embarqué. Oye, ¿y de dónde te viene el interés o el amor, mejor dicho, por Beethoven? Por Beethoven, pues la verdad es que no lo sé. O sea, a mí siempre me ha gustado la música clásica. O sea, soy amante de la música en general, pero desde pequeñita la música clásica me ha gustado. Y el tema de Beethoven, yo siento que me eligió él a mí. O sea, yo realmente no me senté un día y dije, voy a escribir sobre Beethoven, sino que realmente yo andaba buscando ahí el gran tema, ¿no? para mi tesis y me empezó a venir como una vocecilla, y de verdad que lo sentí así, que me decía, ¿por qué no estudias a Beethoven? ¿Por qué no estudias a Beethoven? Digo, bueno, pues años después, pensando por qué he estudiado a Beethoven, yo creo que tiene un poco que ver con mi necesidad de decirle a la gente que no juzguemos tanto o tan pronto. Entonces, en el caso de Beethoven sabemos que es un genio, que tiene la 9ª sinfonía, la 5ª sinfonía, conciertos de piano maravillosos, una sensibilidad en la música que es impresionante. Para mí era inconcebible
que se hablase de Beethoven como un ogro, ¿no? Como un señor Sí, antipático, como siempre intratable. claro, la imagen colectiva es que siempre está enfadadísimo. Yo digo, a mí esto no me cuadra, tiene que haber algo más. Entonces, esto es un poco racionalizándolo después. O sea, yo al inicio dije, no sé, Beethoven y ya está, ¿no? Pero yo creo que es un poco eso. Yo sospecho que este señor tiene más, como más matices, ¿no? En su personalidad que no conocemos y, bueno, voy a intentar averiguarlos yo. ¿Pero qué te atrajo al principio, la música o el personaje? Yo creo que es el personaje. Más el personaje Sí. que la música. Sí, porque la música de Beethoven es bellísima, pero yo he sido muchísimo más fan del barroco. Luego además me dio una época por Chopin, que es un poquito posterior. O sea, Beethoven en sí, su música, pues me parecía preciosa, pero no estaba enamorada de su música. Yo creo que era más una atracción hacia el personaje. Y cuando decidiste escribir la psicobiografía, tuviste que irte fuera a estudiar, ¿no? Porque tampoco había aquí nada, no, muchos referentes. Cuéntanos cómo lo hiciste. Claro, o sea, yo decidí estudiar la psicología de Beethoven y yo me puse a buscar en los manuales de metodologías y no había nada, Digo, pero entonces, ¿cómo se estudia esto? Y había un solo manual que encontré, yo creo que era americano, que tenía un epígrafe chiquitito que decía psicobiografía. Claro, yo ya con ese nombre dije, debe ser esto, tiene que ser esto. Entonces indagué pues, de quiénes eran los autores que normalmente hablaban de este método y me puse en contacto con ellos. Yo imagínate ahí jovencita, prácticamente recién estrenada en la universidad, digo, bueno, quién sabe, ¿no? Y me contestó uno de ellos enseguida, me dijo, mira Abigail, tenemos que hacer un Skype, fíjate que era un catedrático de una universidad del oeste de Estados Unidos, y entonces ahí empezó un poco la conversación, yo le hice muchas preguntas sobre el método y acabé yendo a Estados Unidos, estuve allí meses. Porque este profesor tiene un método concreto para escribir psicobiografías. O sea, él es psicobiógrafo, es decir, él es psicólogo y conoce mucho el método de la psicobiografía, lleva varios libros publicados y dije, pues este es el maestro al que tengo que acudir. Y entonces fui para allá, estuve con él como 1,5, 2 meses de trabajo intensivo de entender realmente lo que es el método y cómo yo tengo que adentrarme en una persona, que en este caso era Beethoven, y luego ya que estaba allí me fui para el otro lado, para la zona este, porque allí hay un centro de investigación sobre Beethoven, específico sobre él. Y ahí empecé, claro, a recoger fuentes y a ir aplicando los primeros pasos del método. Oye, ¿y cuánto tiempo estuviste escribiendo la tesis? La tesis fueron unos 4 años y pocos meses. Y luego surgió la idea de convertirla en ensayo. Fue en el además, libro, digamos, de divulgación para cualquier... yo presenté, además esto es muy bonito, esto hay que contarlo, porque yo defendí la tesis el día que él cumplía los 250 años, digamos, ¿no? O sea, el mismo día que se celebraban sus 250 años, yo estaba defendiendo la tesis. Y esto era diciembre, era el 15 de diciembre del 2020, además lo tuve que hacer online, fue una situación curiosa. Ah, claro, estábamos en plena pandemia. Y yo en enero dije, yo esto lo tengo que sacar. Además lo tenía todo perfectamente amueblado en la cabeza, digo, lo tengo que sacar. Que fue cuando empezó todo. Cuando empezaste a escribir la tesis, ¿ya sabías que luego querrías...? No. Esto vino después. Vino después porque, claro, descubrí tanto y me pareció tan fascinante. O sea, yo en mis años de tesis recuerdo, y lo pueden atestiguar muchísimos amigos, que yo les llamaba y les contaba anécdotas de la historia de Beethoven con ya mis pinceladas psicológicas como si fuese eso la prensa rosa. O sea, yo era feliz, digo, no, es que no sabes porque él conoció a fulanito y luego hizo tal. Entonces, claro, yo lo viví como algo tan bonito, que es el descubrir a una persona en todas sus dimensiones, en su profundidad, que dije, es que esto yo creo que va a favorecer y va a beneficiar a otras personas también el entenderlo. Entonces, pues fue eso, acabar y dije, ahora lo cuento. Oye, y el trabajo de convertir, porque claro, cuando uno tiene una tesis, la tesis está hecho para un objetivo, ¿no? Que es fundamentalmente académico, es siempre muy extenso, con muchas citas, ¿no? Muchas referencias. ¿Cómo fue el proceso de convertir esa tesis en un ensayo divulgativo? Es decir, ¿tuviste que volver a escribirlo de nuevo o cogiste la tesis, fuiste podando las partes más profundas igual? Es decir, ¿cómo fue ese proceso? El paso, ¿no? Bueno, yo creo que lo tenía tan metido en mi cabeza, tan amueblado, que la única dificultad realmente fue darle una estructura distinta. O sea, yo enseguida pensé en, hay que montar un índice. A partir del índice ya todo sale rodado, ¿no? Entonces, el índice fue lo que más me costó porque, claro, yo tenía que quitar de mi tesis todo el tema metodológico, todo el tema teórico y luego traducirlo también, o no sé si traducirlo, pero hacerlo mucho más sencillo en términos de lenguaje, ¿no? Pero sobre todo creo que fue el hacer esa estructura. Una vez que yo conseguí poner unos capítulos donde yo fuese a hablar de aspectos que no se solapasen, porque yo estoy hablando de una persona y su personalidad. Eso es un entramado, todo se solapa. Pero yo decía, no me puedo estar repitiendo constantemente. Cuando yo conseguí eso,
El resto fue súper fácil. O sea, yo probablemente estuve, me parece, además que en su día lo estuve contando, creo que fueron 6 meses escribiendo el libro, porque estaba todo en mi cabeza. ¿Y pudiste reaprovechar mucho Sí, 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 hay muchísimo. Bueno, incluso en la redacción no tuviste que volver a no, la redactarlo? redacción es completamente distinta, completamente distinta. O sea, yo lo que hacía era página en blanco y ponerme a escribir, pero es que me salía solo. O sea, yo escribía páginas y páginas con mucha facilidad. Incluso el libro tiene, que me gusta mucho, tiene en negrita las citas de Beethoven o de los testimonios. Bueno, pues cuando yo redactaba las ideas, yo enseguida tenía en mi cabeza el testimonio que iba a poner, la frase concreta, yo me acordaba perfectamente. ¿Y cómo, imagino que el reto fue decidir qué temáticas incluías en el Claro. libro? Porque claro, podías escribir este libro o 5 libros más, ¿no? ¿Cómo fue digamos, proceso de toma de decisión de qué cosas, estando en la tesis todo, pero qué cosas vuelcas en el ensayo divulgativo y qué cosas no, por lo que fuera? Bueno, en realidad yo creo que al final lo toco todo, pero, por ejemplo, me parecía muy importante que hubiese un capítulo donde se entendiese sus orígenes, ¿no? O sea, de dónde viene. Que no es biografía sin más, sino te voy a contar cuál era el ambiente en el que él nace, en el que él crece, en el que se va desarrollando. Ese era un capítulo importante. Luego hay otros que tienen más que ver con lo relacional cuando ya es adulto, pues con las mujeres, por ejemplo, que la verdad que hay mucha amiga. Hay otro que me gusta mucho, que es el último, que tiene que ver con qué factores le ayudaron a llegar a ese éxito, ¿no?, que alcanzó, porque hay una parte que es de personalidad, pero hay otros factores que son ambientales y hay que mencionarlos. O sea, también porque es una forma de decir, mira, este señor al que le tenemos muy idealizado como genio era un ser humano y también tuvo ayuda y también tuvo dificultades, que yo creo que es parte de la función del libro, decirte, es un hombre más. O sea, es la Aparte con persona que sus hay problemas, detrás. ¿no? La Con sordera galopante, muchísimos. por ejemplo. Decías las Exacto. mujeres, ¿no? Que tuvo bueno, muchas y variadas, pero sobre todo siempre muy Sí, conflictivo sí, sí, todo ello. siempre con sus problemas afectivos. Bueno, yo creo que es un poco eso, ¿no? O sea, intentar que se vean las dimensiones principales. Pues el origen de una persona siempre es importante, luego cómo ese origen influye en lo relacional, qué ambiente tienes a lo largo o tiene esta persona según va creciendo que le ayuda a ir en una dirección o en otra, ¿no? Y qué se puede sacar también de él, ¿no? Que se puede aprender. Oiga, ¿y en qué momento de este proceso te matriculaste a Método Mapea? Porque ya tenías la tesis, ¿no? Es que yo creo Y que era el fue momento de... inminente todo. O sea, yo acabé la tesis y dije, tengo que escribir un libro. Y por aquel entonces debiste aparecer en mi vida, en las Claro, la redes. tesis no la habías defendido, porque yo recuerdo cuando la Ah, vale. defendiste. Mira, yo no me acuerdo de eso. O sea, fue en el momento en que decidiste, imagino, convertir la tesis en libro. Claro, es que a lo mejor, pues puedes tener razón, a lo mejor yo una vez que terminé la tesis, no cuando la defendí, sino cuando yo la terminé, claro, a mí ya me hizo el clic en la cabeza y dije, voy a escribir un libro. Porque es cierto que yo tuve que esperar 2 o 3 meses a defender. Entonces ahí hubo un impasse de tiempo que yo ya tenía todo el material. Entonces a lo mejor ahí es donde apareciste y yo recuerdo que me puse en contacto contigo y te dije, ¿tú qué opinas de esto? ¿Lo hago o no lo hago? Sí, Porque yo lo quiero no, hacer, pero... claro. No, yo recuerdo que te dije que el reto era, que es siempre lo más difícil, ¿no? Convertir una tesis en libro es muy Sí, sí, complicado, sí, sí. porque claro, es muy difícil desprenderse de cosas que le tienes apego o cariño, porque sobre todo has tenido que dedicarle muchas horas. Mucho. Y el lenguaje, o sea, el lenguaje, los tecnicismos que tú usas en la tesis, Claro, no te sirven. desterrarlos, claro, y hablar con un lenguaje sencillo. Es verdad que yo ya llevaba muchos años de profesora, o sea, estoy acostumbrada a comunicarme con alumnos a los que les tengo que hacer sencillo lo complejo. Entonces, a mí yo creo que eso me ha ayudado mucho para transformar la manera de escribir la narrativa. Oye, ¿y por qué decidiste matricularte en Mapea? Porque querías que considerabas que necesitabas ayuda Claro, claro. O en sea, todo el proceso. yo decía, yo quiero escribir un libro, pero ¿Por dónde empiezo? pero eso cómo se hace, claro. Sí, sí, no, y me viniste fenomenal porque además todo lo que decías, ¿no? O sea, las necesidades que intuías que tenía la persona que quería escribir un libro eran todas, ¿no? Digo, pues allá que voy. O sea, es el momento perfecto. Y entonces pues me apunté y me ayudó mucho porque es verdad que, claro, me fuiste dando una dirección, ¿no? Y además tienes también una sensación de que empiezas a controlar un poco ese mundillo y ya no estás nadando en el caos Te sientes más constantemente. cómodo. Claro, te están acompañando. Abigail, ¿y cómo recuerdas el proceso de terminar de escribir el manuscrito, escribir la carta de presentación, escribir el briefing, mandarlo a las editoriales? Creo que Mm. fue bastante rápido, pero Sí. ¿cómo lo recuerdas tú? ¿Cómo lo viviste? Bueno,
Sí, a ver, el proceso fue intenso porque es verdad que yo una vez que lo terminé, y además es ponerme un objetivo y voy a por ello y voy, a veces es que no disfruto realmente el proceso, yo sé que pues, podría ser más bonito, ¿no? Pero finalmente es como, tengo que llegar a esa meta y cuanto antes. Entonces yo recuerdo pues hacerme, siguiendo tus indicaciones, pues un listado de las editoriales que me parecían más apropiadas, indagar muy bien, oye, pues qué es lo que hacen estas editoriales para que yo pueda realmente decirles, esto encaja, o sea, tiene sentido, ¿no? El hacer también pues este briefing, el explicar por qué Beethoven es una figura todavía relevante, pese a que hay muchos libros sobre Beethoven, yo sabía que además luchaba contra eso, pero claro, un libro sobre la psicología de Beethoven, o sea, donde yo te cuento cómo es, por qué se emociona como se emociona, por qué hace lo que hace, pues era distinto, ¿no? Entonces recuerdo, pues eso, hacerme un listado, ir mandando los correos con la carta, con el briefing, y recibí, yo creo que fueron 3 respuestas. Y bueno, enseguida tomé una decisión, ¿no? Pero bueno, por lo menos eran 3 respuestas. Yo me alegré porque dije, bueno, pues parece que Es que hay, tu ¿no? proyecto tenía un reto y es que como que no es un libro, digamos, al uso, es decir, no es una novela que entiendas perfectamente o no es una biografía tampoco, ¿no? Tenías que encontrar un editor que entendiera el concepto y que se enamorara del concepto. De, vale, esto es algo un poco distinto, que en sí mismo es fantástico, pero no es fácil de explicar así. Claro, no, era arriesgado. Yo entendía que era arriesgado y yo lo vendí de la mejor manera posible. Además, es verdad que como creo tanto en ello y veo, fíjate, el otro día, al hilo de este tema de los libros, decía una autora, no recuerdo, creo que era un psicólogo, decía, yo creo que los libros están o para entretener o para ayudar o a inspirar o ayudar a crecer a las personas. Y es que yo realmente decía, este libro entretiene porque se puede vivir como una mera biografía con componentes psicológicos, o te enseña, incluso te inspira. O sea, Beethoven te puede servir de modelo y además puedes aprender a entender mejor cómo son las personas para acercarte a ellas. O sea, que yo veía que era realmente un proyecto grande, ¿no? Y muy bonito. Y yo creo que también ese convencimiento y ese entusiasmo se transmite incluso aunque sea por email. Oye, y luego vino ya el proceso de publicación con la editorial, con Sara Alejandría, y luego el proceso de promoción. Ahí recuerdo que hiciste bastante, porque estuviste firmándolo, Sí, presentándolo. sí, sí. Bueno, de hecho no has parado de hacer cosas desde Sí, entonces. sí. Cuéntanos cómo organizaste este proceso de promoción, de dar a conocer la obra al público. Bueno, por una parte hice un canal de YouTube. Esto también es importante porque además lo hago con mucho cariño y sigo con ello, ¿no? Entonces se llama La Psique de Beethoven y yo ahí empecé, pues, por supuesto, a hablar de aspectos psicológicos de Beethoven muy concretitos, ¿no? Pues por qué era desordenado o realmente era un ogro, o sea, te voy a explicar más, ¿no? Eso por una parte. Entonces, cuando llegó el momento ya del libro, pues utilicé este canal para promocionarlo. Y luego, por otra parte, bueno, pues a ferias del libro, estuve en Madrid, estuve en Barcelona, Me de la Feria del Libro. estuve en la Feria del Sí, Libro sí. de Madrid. ¿Qué tal y cómo fue la experiencia? Muy bien, muy bonita además, muy especial y la gente, no sé, se acerca con mucho cariño. Es bonito porque es tu primera obra y vas con mucha ilusión, pero vas con Y miedo, no entiendo que cuando eres sabes. profesora, los alumnos están en un pequeño dilema de voy a saludar a la profe o no. Ya, no, ¿No? pero ¿Esto cómo se gestiona? Porque yo claro, no, si no van, mal. Y si no van, es pasa en plan, nada. ¿qué vienes aquí a Yo les subir nota? perdono, no, yo les perdono. No, yo soy muy cercana en ese sentido y soy muy sincera y yo les digo, mira, hay un libro, he publicado un libro, lo voy a presentar aquí, pero yo no les esfuerzo a nada y ellos lo saben. Y de hecho, hay algún alumno que tiene mi libro porque de motu propio ha querido comprarlo y hay otros que ni me han preguntado por él y no pasa nada. No es de obligatoria No, lectura por no. parte de... Podría serlo, ¿eh? Porque de hecho, fíjate qué bonito que ahora en el máster de psicología en la Universidad CEU San Pablo, donde yo trabajo, ahí hay una parte de metodología donde yo he entrado a explicarles métodos de este tipo y la psicobiografía es uno de ellos. Entonces, el libro, que es el único que hay español, o sea, escrito, digamos, en español desde el primer momento y por una autora española, podría ser perfectamente lectura, entre comillas, obligada, o sea, como un ejemplo de cómo después de hacer el método en sí, se puede transformar en un libro y se puede hacer llegar a mucha más gente. O sea, que bueno, que yo creo que tiene sus ventajas, se podría hacer obligatorio, pero no soy No, así. yo recuerdo varios profesores que si no comprabas el libro no entrabas en Sí, clase y yo lo he bueno, vivido. olvídate de aprobar. No, yo lo he vivido. Pero bueno, bien, luego, aparte de YouTube, de las ferias, bueno, pues hice presentaciones en Hiciste varios varias. sitios. Sí, sí, sí. Fui a Toledo, que es mi ciudad, lo hice allí en el Castillo San Servando, que era un sitio así como muy emblemático. Y luego, bueno, pues puntualmente he ido a algún conservatorio también a hablar del libro.
Recientemente también estoy hablando de la figura de Beethoven desde el punto psicológico en alguna empresa, que esto es una novedad, pero también, bueno, está siendo interesante. Sirve para promocionar el libro, pero sirve para ayudar también a las Está muy personas. interesante. O sea, estás convirtiendo el contenido del libro en conferencia para dar en empresas. Sí, porque es verdad que un poco lo poco que yo sabía, pero también me han explicado, es que bueno, las empresas acogen muy bien todo aquello que es distinto, que es novedoso, siempre y cuando les aporte, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, es usar la figura de Beethoven para explicar cosas muy cotidianas, como puede ser el manejo del estrés o cómo superar adversidades, cómo liderar de una mejor manera, no lo sé, cómo aceptar a veces los errores o los fracasos. O sea, que hay muchas cosas de las que yo, utilizando a Beethoven, puedo hablar. Y al final es hablar de algo que muchos a lo mejor psicólogos podrían contar, pero yo estoy usando a una persona, unas anécdotas, unos ejemplos, entonces se está creando pues como un formato, digamos, más dinámico, ¿no? Más entretenido, a la par que yo creo instructivo también. Muy buena idea, porque es un personaje que todo el mundo conoce, Claro, pero menos de lo que realmente seguramente exacto. creen, ¿no? Si Sí, sí, todos nos sí. suena Beethoven, la novena sinfonía, etcétera, pero las particularidades Nada, no. seguramente no. A ver, esto es muy bueno porque aparte de que como autora, ¿no? Te supone una nueva fuente de ingresos, Ujú. porque las conferencias generalmente en empresas están bien pagadas. Además tiene otra particularidad, es que ayuda mucho a vender libros. Ujú. Sí, siempre decimos que las conferencias o en las conferencias se da el círculo virtuoso, que es básicamente cuando uno va a una conferencia y le está interesando lo que está escuchando, lo está disfrutando, pero al mismo tiempo sabe que de lo que está contando el ponente va a retener un 15 o un 20%. El ponente está ahí una hora hablando y no te quedas con todo, ¿no? Luego, claro, siempre te haces, aunque tomes notas o incluso si el ponente sabes que tiene libro, ¿no? Te haces la nota mental de decir, oye, mañana me voy a comprar el libro, ¿no? A ver si me acerco a la librería, no sé qué, no sé cuántos. Claro, si eso en realidad no ocurre, ¿no? Al día siguiente ya estarás otra vez en Esa la es otra cosa. vorágine, exacto. Pero si el libro está a la venta, en ese momento, en caliente, todo el mundo compra. Esto es una cosa que yo tengo comprobadísima, que si pones el libro a la venta, la tasa de conversión, es decir, el porcentaje de gente que compra es del 100%. Porque al final dices, oye, esto me está interesando mucho, si quiero profundizar, tengo que ir al libro, el libro lo puedo comprar ahora mismo, está aquí, y no solo puedo comprar el libro, me lo llevo a casa, sino como que tengo al autor, le puedo pedir que me lo firme, Sí. puedo comentar un poquito con él, podemos hacer una foto, ¿no? Que la puedo subir a mi Instagram, etcétera. Con lo cual es este círculo virtuoso que hace que se vendan muchos libros. Y de hecho los grandes ponentes, los grandes conferenciantes que tienen libro, donde más libros venden, nosotros un año lo calculamos, hace un par de años calculamos la radio, es casi un 80%. O sea, el 80% de los libros se venden en las conferencias. Pero claro, ahí sí tiene un autor tipo, que da una conferencia, un par de conferencias a la semana delante de 200, 300 personas. Claro, son muchos libros. Y muy a menudo es un tipo de público que no necesariamente es el público habitual de las librerías, que evidentemente Claro. compra libros, puede que compre libros, pero igual los compra, pues igual en el aeropuerto, ¿no? En una estación de tren. Es el público de empresa que no es el público más, como por ejemplo el público más literato, ¿no? Que suele ir Ujú. de peregrinación en las librerías, etcétera. Con lo cual es una fuente Sí. para dar a conocer el libro fantástico. Sí, sí, o sea, yo, bueno, lo estoy descubriendo relativamente hace poco, ahora como un año o algo así que he empezado con ello y, bueno, pues sí, los resultados son buenos y son bonitos, que son también bonitos, aunque esto hay que decirlo, o sea, se genera mucha magia también en la respuesta de las personas y en el interés que se ve muy genuino, ¿no?, sobre el ¿Y cómo tema. surgió? ¿Cómo llegaste a dar las primeras conferencias? Pues fíjate que esto es hablando con un compañero de trabajo que me decía, es que esto que tú cuentas en la empresa va a gustar. Claro, a mí me sorprendió mucho, yo decía, ¿cómo va a gustar esto? Digo, pero si es que no tiene nada que ver. No, 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 porque fíjate que si le das un buen enfoque, pues va a ser entretenido y además les vas a enseñar cosas, ¿no? Digo, bueno, pues vamos a ver, ¿no? Entonces, bueno, pues a través de un headhunter con quien yo me entrevisté y bueno, la verdad es que conectamos muy bien, él me dijo, mira, no te preocupes porque yo creo que esto lo vamos a sacar adelante, esto es muy chulo. Entonces, él es quien un poco me va poniendo en contacto con empresas y nos reunimos. Entonces, bueno, pues en función también de las necesidades o demandas que ellos tienen, yo puedo adaptar perfectamente Ah, ok. la O sea que no formación. siempre la misma conferencia sería lo que se... Yo tengo una conferencia ya montada
porque esta ya ha funcionado bien, pero es verdad que yo intento adaptarlo, porque a lo mejor una cosa puede ser hablar a líderes, ¿no? O hablar sobre cómo gestionar un equipo, o hablar de cómo hacer frente al estrés diario. O sea, al final pueden ser públicos distintos, de hecho, dentro de las empresas. Claro. O sea, cada empresa puede tener unas necesidades, pero yo quiero que hables más sobre cómo gestionar o incrementar la productividad, ¿no? O Por la ejemplo. creatividad, ¿no? Por ejemplo, podríamos hablar de creatividad, entonces usamos a Beethoven, ¿no? Podríamos hablar también un poco de qué otros factores nos ayudan a alcanzar un objetivo, que a veces igual nos lo echamos toda la espalda, pensamos que solo somos nosotros y hay otras cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Entonces te lo ejemplifico con Beethoven, por ejemplo. Bueno, está muy bien porque es una forma de aprender, pero mucho más amena. Claro, Porque eso tienes a un es. personaje al lado que puedes contar además anécdotas, ¿no? Cuéntanos, por cierto, alguna anécdota de Beethoven que pueda servir a escritores y escritoras que nos están viendo y oyendo. Dios mío, una anécdota de Beethoven, pues, a ver, tengo que pensar todo. Bueno, hay una cosa que me gusta mucho, no sé si puede servirles de alguna manera, pero claro, a Beethoven lo conocemos como músico, no lo conocemos de otras formas, ¿no? Entonces, en Beethoven, algo que a la gente le suele sorprender es que era alguien muy afectuoso realmente, ¿no? Y apreciaba mucho a las personas, pero en un montón de ocasiones no sabía cómo comunicarse con ellas, pues sobre todo en situaciones delicadas, vamos a decir. Entonces, bueno, su recurso era el uso de la música para alcanzar a esa situación o a esa persona. Y hay una anécdota muy bonita de una amiga que tiene él de hace muchos años que pierde a un niño y entonces él, claro, le quiere dar el pésame, pero está tan compungido y tan bloqueado que no sabe cómo. Y se acerca un día a su casa, a casa de esta amiga, entra en silencio, se sienta en el piano y le dice, vamos a hablar en notas. Que no sabe cómo hacerlo, entonces le toca una melodía y es su manera de acompañarla. No sé si esto sirve para algo, cada uno que se lo piense, porque bueno, a lo mejor es pues cuando no sabes cómo usar esta vía que es la habitual, usa otra, no lo sé. Digo, a lo mejor cada uno puede sacar un Yo recuerdo aprendizaje. cuando lo leí, claro, ya hace ya un par o tres de años, que vi una cosa que me sorprendió, es que explicabas que era muy abnegado. Que para él la música, evidentemente era un hobby, ¿no? Pero no se dedicaba a la música como hobby. Era muy trabajador en el sentido de decir, no, yo tengo que sacar esto y lo tengo que sacar. Sí, sí. Y en este sentido a los escritores les suele pasar lo mismo. Es decir, no puedes escribir solo cuando te viene la inspiración o cuando, mira, tengo la tarde libre, me voy a poner, Claro. sino que lo tienes que hacer de un modo mucho más sistemático. Y porque si no lo haces y si no te reservas pues una hora al día o un par de horas al día y te lo marcas en la agenda, que no tener nada más, ¿no? Al final lo urgente te acaba comiendo y nunca te pones, ¿vaya? Absolutamente. Sí, sí. De hecho, Beethoven tiene un horario. Bueno, tenía, vamos a ver en pasado, ¿no? Pero tenía sus horarios. Madrugaba mucho, tenía su rato de paseo, luego, bueno, pues se ponía a componer, se iba a comer y socializaba en la comida. O sea, salía de su casa para comer, que quede claro, que no era tan... Huraño. Claro. O sea, él comía muchas veces fuera, volvía, trabajaba otro poco, se daba otro paseo. Él tenía un horario muy claro y efectivamente él trabajaba. Entonces, cuando alguien le decía, es que eres un maestro, es que eres un genio, normalmente él respondía, bueno, no lo hacía así, pero decía, que me lo ocurro, o sea, es que yo lo trabajo, esto, o sea, no pienses que me viene simplemente una inspiración y ya está, es que yo tengo que trabajármelo. Y es verdad que yo personalmente escribiendo el libro, yo me puse un horario. O sea, a mí la universidad es verdad que me daba cierta flexibilidad y yo a lo mejor me ponía 3-4 horas diarias obligadas. O sea, hoy es el libro, ¿no? Y claro, pues en 6 meses sale. Pero si lo dejo, bueno, a ver si de vez en cuando escribo, a ver si me acuerdo de algo, lo habría abandonado. ¿Y qué horario te marcaste? Yo soy de mañanas, entonces cuando tengo una tarea muy importante, en este caso era escribir el libro, era por las mañanas. Entonces yo madrugaba, pues imagínate, a lo mejor de 8 a 12. Unas cuantas horas. Sí. Sí, porque, ¿sabes qué pasa? Que aunque yo lo tuviera todo en la cabeza, realmente el proceso de escritura, el plasmarlo, el darle una buena estructura, etcétera, requiere de mucha concentración. Entonces uno no se sienta y ya empieza. Uno se sienta, piensa, ¿no? O sea, tiene que entrar un poco en el mood, que se dice ahora, y entonces ya arrancas. Y de repente estás tan metido que no puedes decir, bueno, una horita, paro. No, es que ahora estás justo en ese momento ideal, en el pico, ¿no? De productividad, entonces hay que seguir. Y luego necesitas también ir bajando revoluciones poco a poco hasta que cierras. Entonces esas 4 horas a lo mejor son 2 horas y media de escritura, pero hace falta tener todo ese espacio de tiempo. Sin duda. Abigail, para terminar, ¿nuevos proyectos?
Porque yo sé que aquí te quedan muchas cosas en el tintero. A ver, bueno, ahí me quedan muchas cosas. O sea, es verdad que tengo ideas de posibles libros. Lo que pasa que también, como me dedico a la música, que tú lo sabes, pues ahora voy a empujar también un poco el proyecto musical, porque es una pata de mi vida fundamental, ¿no? Es como, si yo siempre digo que todo lo que tiene que ver con la escritura, con el mundo académico, etcétera, alimentan mi intelecto, pero la música alimenta mi alma. Entonces yo tengo que llevarlo en paralelo como sea. Entonces ahora mismo es la música principalmente, pero yo tengo ya una carpeta, ya te aviso, tengo una carpeta con varios temas para posibles libros. Y sobre Beethoven no necesariamente. No necesariamente, pero sí que sobre psicología, lo que pasa que con la misma idea, ¿no? De hacerlo muy divulgativo, muy sencillo y que luego la gente lo pueda Con todo aprovechar. lo que tú sabes sobre Beethoven, una buena novela sobre Beethoven. Ya, pero me duele porque en una novela al final tienes que, o sea, no es tan real, entonces tendría yo que meter ahí cosillas Bueno, que un poco no de son... fábula, claro, para que todo Costaría, enganchara. Bueno, no lo descarto, pero eso sería un reto. Sí. Oye, pues muchísima suerte con todos estos nuevos gracias. proyectos y muchas gracias por acompañarnos hoy aquí en Conversaciones Mapea. Dejamos aquí este episodio, pero os emplazo a ver el siguiente, en el que tendremos a la novelista Elvira Pais. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.